Capítulo 1. Cómo el mulch protege tus plantas del calor y el frío. En el mundo de la jardinería y la agricultura, cuidar la temperatura del suelo es fundamental para el bienestar de las plantas. El suelo no es solo un soporte físico, es un ecosistema vivo que alberga raíces, microorganismos y nutrientes vitales para el crecimiento. Sin embargo, este ecosistema está expuesto a variaciones extremas de temperatura que pueden afectar profundamente la salud de las plantas. Aquí es donde el mulch, o acolchado orgánico, juega un papel decisivo. Cuando hablamos de mulch, no nos referimos solo a un material decorativo, o simplemente una capa para evitar malezas. El mulch es un escudo natural que protege el suelo y las raíces de las plantas frente a las fluctuaciones térmicas, funcionando como un regulador térmico. ¿Por qué el suelo sufre estrés térmico? En días de calor intenso, la superficie del suelo puede elevar su temperatura rápidamente, alcanzando temperaturas que superan fácilmente los 40 o más grados centígrados. Este calor extremo puede dañar las raíces superficiales de las plantas, que son esenciales para absorber agua y nutrientes. Además, el calor excesivo puede acelerar la evaporación del agua del suelo, provocando deshidratación y estrés hídrico en las plantas. En contraste, durante las noches o en temporadas frías, la temperatura del suelo puede descender bruscamente. El frío puede afectar la actividad biológica del suelo y ralentizar o detener el crecimiento de las raíces. Las heladas, incluso ligeras, pueden dañar tejidos radiculares y afectar la absorción de nutrientes. Este contraste entre calor y frío, si es muy brusco o prolongado, genera estrés térmico en las plantas, afectando su desarrollo, producción y resistencia a enfermedades. ¿Cómo ayuda el mulch a regular la temperatura del suelo? El mulch actúa como una capa aislante. Gracias a su composición orgánica, hojas secas, corteza, restos de poda, paja, entre otros, el mulch amortigua las variaciones térmicas de la superficie del suelo. Durante el día, cuando el sol está en su punto más fuerte, el mulch impide que el suelo se caliente en exceso, reflejando y absorbiendo parte de la radiación solar. Esto mantiene la temperatura del suelo más estable y fresca, reduciendo la evaporación y ayudando a conservar la humedad. Durante la noche o en épocas frías, el mulch funciona como un manto que retiene el calor acumulado en el suelo durante el día, liberándolo lentamente y evitando que la temperatura descienda de manera brusca. Esto protege a las raíces y a la vida microbiana del suelo de las bajas temperaturas. Evidencias científicas. Estudios realizados en distintos tipos de cultivos muestran que la aplicación de mulch puede disminuir la temperatura del suelo en días calurosos hasta en 10 grados centígrados. Por otro lado, en noches frías, la temperatura del suelo bajo mulch puede ser hasta 5 grados centígrados más alta que un suelo desnudo. Estas diferencias marcan una gran diferencia para la salud y desarrollo óptimo de las plantas. Además, el mulch favorece la actividad biológica del suelo, pues mantiene un microclima estable y húmedo que permite a bacterias, hongos y otros microorganismos beneficiosos prosperar. Esto, a su vez, mejora la absorción de nutrientes por las raíces, incrementando la resistencia general de las plantas. Casos prácticos. Si alguna vez has caminado sobre tierra desnuda bajo el sol, habrás sentido cómo la superficie quema y reseca. Ahora imagina esa misma tierra cubierta por una capa gruesa de hojas secas o paja. La diferencia de temperatura y sensación es notable, incluso para los humanos. En huertos, la aplicación de mulch durante los meses de verano protege cultivos sensibles como los tomates, pepinos y pimientos, evitando que sus raíces se cuezan y que el agua se evapore rápidamente. Durante el invierno, en regiones donde las heladas son comunes, el mulch ayuda a que plantas perennes y arbustos mantengan sus raíces protegidas del frío, aumentando su supervivencia y vigor en la primavera. La importancia de elegir el mulch adecuado. No todos los mulches son iguales en cuanto a su capacidad aislante. Materiales más gruesos y con mayor contenido orgánico, como paja, corteza o astillas de madera, tienden a proporcionar mejor aislamiento térmico que mulches más finos o minerales como la grava. Además, un mulch demasiado delgado no protegerá eficazmente del frío ni del calor, y uno demasiado grueso podría retener demasiada humedad y favorecer enfermedades por exceso de humedad. Por eso, la cantidad y tipo de mulch debe ser adecuada según el clima y las plantas que se estén cultivando. Capítulo 2. Cómo el mulch conserva la humedad y reduce la evaporación.
El agua es el recurso más vital para la vida, y en particular para las plantas, que dependen de un suministro constante y equilibrado para su crecimiento, fotosíntesis y desarrollo. Sin embargo, uno de los grandes enemigos del agua en el suelo es la evaporación, un proceso natural que ocurre cuando el calor solar convierte el agua en vapor, dispersándola en la atmósfera y dejando el suelo seco. Aquí es donde el mulch demuestra ser un aliado crucial para la conservación hídrica en jardines, huertos y cultivos. No solo protege las plantas de cambios extremos de temperatura, sino que también funciona como una barrera efectiva para reducir la pérdida de agua por evaporación. ¿Por qué se evapora el agua del suelo? El agua que está en el suelo está en constante interacción con el ambiente. Durante los días cálidos y soleados, la radiación solar calienta la superficie del suelo, elevando la temperatura y provocando que el agua superficial se transforme en vapor y se pierda hacia la atmósfera. A esto se suma la acción del viento, que puede acelerar este proceso al remover la humedad del aire que está justo sobre el suelo, facilitando que más agua se evapore. Este fenómeno, si no se controla, puede dejar el suelo seco, dificultando que las plantas accedan al agua que necesitan y forzándolas a depender de riegos frecuentes o de lluvias que no siempre son confiables. El papel del mulch en la conservación del agua. Al colocar una capa de mulch sobre la superficie del suelo, se crea una barrera física que disminuye el contacto directo del aire y el sol con la tierra húmeda. Esta barrera reduce la temperatura superficial y protege la humedad atrapada debajo, haciendo que la evaporación sea mucho más lenta. Además, el mulch protege el suelo del viento, disminuyendo la circulación de aire en la capa superficial y con ello la evaporación causada por la acción del viento. Este efecto se traduce en que las plantas pueden contar con una reserva de agua por más tiempo, mejorando su desarrollo y resistencia en periodos de sequía o altas temperaturas. Beneficios adicionales de la retención de humedad. El mantener una humedad constante en el suelo favorece la vida microbiana, que es esencial para descomponer materia orgánica y liberar nutrientes de manera continua. Esto crea un suelo más fértil y saludable para las plantas. Además, la humedad estable evita que las raíces se sequen o sufran estrés hídrico, lo que se traduce en plantas más fuertes, con mayor resistencia a plagas y enfermedades. Datos científicos que respaldan el mulch. Diversos estudios agrícolas muestran que el uso de mulch puede reducir la evaporación del suelo hasta en un 70%. Dependiendo del tipo de material utilizado y las condiciones climáticas. En regiones áridas o semiáridas, el mulch se ha convertido en una herramienta fundamental para conservar el agua, disminuir la frecuencia de riego y mejorar la productividad de cultivos como tomates, frijoles y maíz. Ejemplos prácticos. Un huerto cubierto con mulch después de una lluvia mantiene su humedad mucho más tiempo que un suelo desnudo, lo que significa menos necesidad de riego y plantas más sanas. En jardines caseros, la aplicación de mulch puede reducir el tiempo y esfuerzo dedicado a regar, permitiendo que el agua se use de forma más eficiente. Consejos para maximizar la conservación de humedad con mulch. Aplicar una capa de mulch suficiente, idealmente de 5 a 10 centímetros, para garantizar una buena cobertura. Usar materiales orgánicos que retengan agua, como hojas secas, paja o corteza fina. Reponer el mulch periódicamente, ya que con el tiempo se descompone y pierde efectividad. Evitar compactar el mulch para no impedir la entrada de aire y mantener el equilibrio adecuado. Con estos cuidados, el mulch se convierte en un verdadero protector del agua en tu suelo y un aliado indispensable para el cuidado de tus plantas. Capítulo 3. Cómo el mulch. Protege tus plantas del calor y el frío. El ciclo diario de temperaturas, desde el calor del día hasta el frío de la noche, representa un desafío constante para las plantas y sus raíces. Estos cambios bruscos pueden causar estrés térmico, afectando la salud y el crecimiento vegetal. Aquí es donde el mulch se convierte en un protector silencioso y vital, regulando la temperatura del suelo para mantener un ambiente estable. El impacto del calor extremo en las plantas. Durante los días calurosos, la radiación solar puede calentar la superficie del suelo a temperaturas que dañan las raíces, limitan la absorción de agua y afectan la fotosíntesis. Sin una protección adecuada, las plantas sufren estrés hídrico y térmico, lo que puede provocar marchitez, debilitamiento y menor producción. El frío y las heladas.
Enemigos silenciosos. En la noche y durante el invierno, las bajas temperaturas pueden penetrar el suelo y dañar las raíces y microorganismos vitales. Las heladas pueden ser particularmente perjudiciales, congelando el agua en las células vegetales y causando daños irreversibles. ¿Cómo actúa el mulch? El mulch actúa como un aislante térmico natural. Durante el día, reduce la temperatura del suelo al bloquear y absorber parte del calor, evitando que se eleve a niveles dañinos. Durante la noche, retiene el calor acumulado, liberándolo lentamente y evitando caídas bruscas de temperatura que afecten a las raíces. Resultados comprobados. Estudios han demostrado que el mulch puede disminuir la temperatura máxima del suelo en días soleados y elevar la mínima en noches frías, estabilizando así el ambiente radicular. Esta regulación mejora la salud de las plantas, aumentando su resistencia y productividad. Materiales ideales para protección térmica. Los mulches orgánicos, como la paja, corteza y hojas secas, son excelentes aislantes térmicos por su estructura porosa que atrapa aire y humedad, dos factores clave para la regulación de la temperatura. Conclusión. El mulch no solo protege a las plantas contra el calor y el frío, sino que crea un microclima estable y favorable para el desarrollo radicular y la actividad biológica del suelo, lo que se traduce en plantas más sanas y resistentes. Capítulo 4. Cómo el mulch favorece la actividad microbiana y la salud del suelo. La salud de las plantas depende en gran medida del suelo en el que crecen, y dentro de ese suelo, la vida microbiana es fundamental. Bacterias, hongos, actinomicetos y otros microorganismos trabajan en conjunto para descomponer materia orgánica, reciclar nutrientes y mantener la estructura del suelo. Sin embargo, estos organismos son muy sensibles a las condiciones ambientales, especialmente a la temperatura y humedad del suelo. El papel del mulch en la vida microbiana. Cuando aplicamos mulch, creamos un microambiente estable en la superficie del suelo que protege a estos microorganismos de los extremos térmicos y la pérdida rápida de humedad. Al mantener temperaturas más constantes y humedad adecuada, el mulch facilita la proliferación de microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad y estructura del suelo. ¿Por qué es tan importante la actividad microbiana? Los microorganismos del suelo descomponen los restos de plantas, hojas y otros materiales orgánicos, transformándolos en nutrientes solubles que las plantas pueden absorber fácilmente. Este proceso es vital para el ciclo de nutrientes, especialmente para elementos como nitrógeno, fósforo y potasio. Además, algunos hongos micorrízicos establecen relaciones simbióticas con las raíces, extendiendo su alcance para absorber agua y nutrientes de áreas más amplias, aumentando la eficiencia del sistema radicular. ¿Cómo el mulch potencia estos procesos? El mulch aporta materia orgánica que sirve de alimento para la microbiota. A medida que el mulch se descompone, libera nutrientes y mejora la estructura del suelo, facilitando la retención de agua y el aireamiento. El ambiente húmedo y protegido debajo del mulch también es ideal para la proliferación de lombrices, que contribuyen a la aireación y fertilización del suelo con sus excrementos ricos en nutrientes. Consecuencias de un suelo sin mulch. En suelos sin cobertura, los microorganismos pueden morir o reducir su actividad debido a la exposición a cambios bruscos de temperatura y sequedad. Esto degrada la calidad del suelo, disminuye la disponibilidad de nutrientes y reduce la capacidad del suelo para retener agua. Beneficios visibles para las plantas. Plantas cultivadas en suelos con mulch presentan un crecimiento más vigoroso, mejor resistencia a enfermedades y mayor productividad, debido a la mejor calidad del suelo y al equilibrio microbiano que se mantiene. Capítulo 5. Cómo el mulch reduce la competencia de malezas y favorece el crecimiento de plantas. Las malezas son una de las principales preocupaciones en cualquier jardín o huerto. Estas plantas no deseadas compiten con los cultivos por luz, agua y nutrientes, y pueden afectar gravemente el desarrollo y rendimiento de las plantas cultivadas. Afortunadamente, el mulch puede ser un aliado eficaz para controlar esta competencia no deseada. ¿Por qué las malezas son tan problemáticas? Las malezas suelen germinar rápidamente y crecer con vigor, aprovechando cualquier espacio descubierto en el suelo. Sin una cubierta protectora, las semillas de malezas reciben la luz y las condiciones óptimas para germinar y establecerse, invadiendo los cultivos.
Además, las malezas pueden albergar plagas y enfermedades que luego afectan a las plantas deseadas, por lo que su control es fundamental para mantener un ecosistema saludable. El papel del mulch en el control de malezas. Una capa adecuada de mulch actúa como una barrera física que impide que las semillas de malezas reciban la luz necesaria para germinar. Al cubrir la superficie del suelo, el mulch reduce la cantidad de luz que llega, limitando el crecimiento de malezas. Además, el mulch dificulta la emergencia y el desarrollo de las malezas, ya que las semillas que logran germinar enfrentan un ambiente menos favorable, con menos espacio y menos recursos. Beneficios adicionales del control natural de malezas. Reducir la presencia de malezas disminuye la necesidad de usar herbicidas químicos, que pueden ser dañinos para el suelo, la vida microbiana y la salud humana. Un suelo cubierto de mulch también mantiene mejor la humedad y temperatura, lo que favorece las plantas cultivadas y las hace más competitivas frente a las malezas. Casos prácticos. En huertos caseros, la aplicación de mulch alrededor de plantas frutales o vegetales reduce notablemente la aparición de malezas, facilitando el mantenimiento y cuidado. En la agricultura comercial, el mulch se utiliza como parte de sistemas integrados de manejo de malezas, disminuyendo costos y mejorando la sostenibilidad. Consejos para maximizar el control de malezas con mulch. Aplicar una capa continua y suficiente de mulch, evitando huecos por donde puedan emerger malezas. Utilizar mulches orgánicos que, además de controlar malezas, mejoran la fertilidad del suelo. Renovar la capa de mulch según sea necesario para mantener su efectividad.